con respecto al tema que voy a tratar, tiene que ver con cualquier iglesia local, que es una manifestación de la única iglesia de Cristo. Hay un montón de iglesias, lo hubo desde el inicio de la iglesia primitiva, y a través de la historia de la iglesia podemos ver. Acá no estamos hablando de denominaciones, acá estamos hablando de aquellas personas que creen acerca de Cristo y en cuanto a la doctrina. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4 habla, ¿no? Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo y Señor y Padre de todo, esencial en cuanto a la unidad. Y algunas personas dicen, bueno, no me hables mucho más de que lo importante es el amor. Bien, el tema es que la verdad está entretejida en todas las escrituras. Jesucristo dijo, como ya hemos visto, mis palabras son verdad y vida, conoceréis la verdad. Y es interesante que el apóstol Pedro, de lo que voy a tratar ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 18, si bien tiene 3 capítulos, él va a redirigir hacia la última enseñanza que va a dar, que va a dar una exhortación. Es interesante también que de las doxologías que hay 4 doxologías en las cartas, que tenemos Judas, tenemos Romano también y Filipense, incluyendo esta, de todas las doxologías que hay, aparte de estas cartas, esta carta, como la de Timoteo y hay otra más que es la de Apocalipsis, van dirigidas a Jesucristo. Las otras doxologías, que es la gloria a Dios justamente, y esta va hacia Jesucristo. Es un detalle muy importante. Bien, el apóstol Pedro va a tratar en su segunda carta, el tema es siempre el crecimiento. El tema del conocimiento nos ayuda a crecer, nos da sabiduría para poder discernir, pero va a hablar que las bases han sido dadas en capítulo 1, las bases del crecimiento. Después va a hablar de la autoridad de las escrituras. Justamente en el capítulo 2 están los falsos profetas. Esencialmente eran no solamente que enseñaban cosas falsas, sino que no tenían el espíritu. Por eso habla de la puerca y habla del perro. Era un problema de naturaleza. Pero el apóstol Pedro, en vez de estar orientado a hacer una exhortación negativa, sigue adelante el tema y muestra que el antídoto siempre contra el error es la doctrina, es la palabra de Dios. Fíjese qué interesante, como gemelos, como palabras gemelas, es guardar la fe y el crecimiento. Guardar la fe y el crecimiento. Que estas personas, por más que no puedan sacarle la salvación, pueden hacerlos perder de la constancia en el caminar del cristiano. Y prontamente, sin darse cuenta, caer o desligarse de la gracia, de todos los beneficios que tenemos en Cristo. No posicionalmente, sino entender las posesiones que ya tenemos en Él para vivir una vida digna. Mucho más que una disciplina del cuerpo, la disciplina espiritual también requiere padecer por el Señor, requiere eso que hablan muchas veces los teólogos, pagar un precio, tiene que ver con la conducta del cristiano. El precio en la cruz, el precio vicario, el precio en cuanto a la justificación, solamente por gracia, el hombre no interviene, no tiene nada que ver ahí. Pero en la santificación, en la sinergia, en la que el Espíritu produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y realmente la información de las Escrituras. Por eso Pedro habla, dice, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. O sea que la palabra tiene que morar en nuestras vidas, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, pero tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Las emociones no están mal, pero las emociones tienen que estar alineadas con las Escrituras. Cuando las emociones nos controlan, eso se llama emocionalismo, y eso no debemos permitir. Entonces, hay un consejo muy importante de las iglesias, o lo que distingue las 10 marcas de una iglesia orientada en la gracia. Es el título que le puse, las 10 marcas de una iglesia orientada en la gracia. Cuando hice esta prédica en algún momento, ¿sí? Llamó mucho la atención porque ponía las marcas. Justamente el apóstol Pablo, por evangelizar, por trabajar en esta labor de su ministerio, dice, nadie me puede decir nada, tengo las marcas de Cristo. Y aún lo que falta, no por un sacrificio vicario, eso lo hizo Cristo, por lo que debo todavía padecer para que ellos sean formados en Cristo. Vamos a mencionar algunas de las riquezas de la gracia también del Señor. Por ejemplo, en la provisión que está del capítulo 1, dice que ahí están las bases dadas. Vamos a ver el capítulo 1, antes de ir al pasaje central. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, o sea, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. A los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
a los que han recibido una fe, como la nuestra. Pudiese ser que estas personas que están hablando son netamente gentiles que estaban en Roma. No hay ningún drama, pero también a los judíos. ¿Sí? Le está hablando a los cristianos. Étnicamente ya no hay judío ni gentil cuando hablamos de salvación. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús, o de Jesucristo nuestro Señor, o de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concerniente a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahí empieza a decir, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. El Espíritu Santo mora en nosotros. Esto es muy importante. Él habita en nuestras vidas. Él produce el querer como el hacer. No por nuestras obras y nuestras fuerzas, sino por su Espíritu en nosotros. Ahora, es por su Espíritu y en Él. Por esta razón, dice, ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. La concupiscencia es la tendencia a pecar. La concupiscencia tiene que ver con algo que sale de la naturaleza pecaminosa de cualquier ser humano. Lo que nos lleva a pecar, ese deseo, epidumia, ¿sí? Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y bueno, y hay una escalera. O sea, ya eran cristianos, ya tenían la fe, todo lo que tenían en Cristo. Ahora tenían que aprender a vivir una vida digna, porque no solamente les fue dado, dice acá, que el conocimiento para esta vida, lo que concierne a esta vida, sino la piedad. La piedad es adorar bien, de manera correcta, como el Señor lo requiere. No es en aquel monte, no es en Jerusalén. Nuestra oración, nuestra dependencia debe ser vertical, nuestra comunión tiene que ser vertical, pero también horizontal con nuestros hermanos, ¿sí? Tenemos que examinarnos cómo estamos delante de Dios y hacernos un chequeo general como si fuera una radiografía, ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estamos como iglesia? Lo que quiero tratar hoy con 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hay un incentivo y hay un llamamiento. Lo van a ver del versículo 14 al 17, un incentivo y hay un llamamiento en gracia, a crecer en gracia. ¿Por qué es esto tan importante? Porque los problemas que abrumaban en el 67, más o menos, porque esto fue antes del 70, en el primer siglo, eran los problemas que habían entrado personas falsas, habían infiltrado. Y la primera carta trata sobre los problemas externos de las circunstancias por las cuales estaban siendo oprimidos. Acuérdense que el Imperio Romano, el cristianismo no era una religión legal, ¿sí? Era el veneno para ellos. Entonces eran perseguidos, de hecho de 64 en adelante, no solamente Nerón, sino Claudio, eran emperadores totalmente acérrimos en contra de los cristianos. Ustedes saben esto ya, que se reunían en lugares donde no podían ser encontrados. Expliqué la otra vez que no solamente el pececito, que era el lugar para poder encontrarse en un lugar y leer las escrituras, hablar del Señor, de lo que tenían, compartir las oraciones, estar juntos, unánime, así como la iglesia primitiva. La gran diferencia es que eran perseguidos. Hoy muchos cristianos son perseguidos, y igual así, de una u otra manera, no dejan de congregarse. O sea que esta palabra es muy importante, porque ya tienen la fe. Esta fe inicial tiene que seguir creciendo. ¿Cómo crece esta fe? Crece en la salvación, pues ya tenemos la salvación. Crece, añadida a la fe virtud, no se puede quedar estancada. La persona que ha sido salva debería crecer, debe crecer. La persona que no se alimenta, obviamente que no va a crecer. El gran problema viene acá. ¿Cómo puede ser que siendo cristiano, dicen muchos dicen, no crece, no tenga frutos, no tenga conducta? No hay ningún versículo en las Escrituras que me diga que la conducta de una persona es la condición para salvación. O la conducta o un fruto de una persona hace que esa persona, podamos decir, este es salvo y este no. Lo que nos dice la Escritura, que el cristiano que ha nacido de nuevo tiene una naturaleza nueva, tiene una vida restaurada por la obra de Cristo, porque tiene ahora una mente restaurada en cuanto a la comunión con Dios, cuidado, no una transformación de la vieja naturaleza, sino ahora tiene una comunión con Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo o a través de su Espíritu Santo, donde puede amar a Dios, pensar acerca de Dios y decidir conforme a su voluntad. Y esto no es de nosotros. Entonces, la provisión la tenemos en el capítulo 1. Las bases del crecimiento o del conocimiento están dadas acá, lo que tenemos en Cristo. El capítulo 2 los va a orientar a que tengan cuidado y no sean arrastrados. La misma palabra que se utiliza cuando Pablo lo confronta a Pedro en Gálatas capítulo 2, eso de arrastrar, que también Pedro arrastró a Bernabé. La misma palabra, Pedro estaba tal vez
muy comprometido en ver todo lo que estaba pasando y de que estos hermanos no sean arrastrados por los falsos. Si bien no le podían sacar la salvación, pero sí la constancia del caminar. Y eso trae tristeza, trae amargura y todo lo demás. Trae estancamiento en la vida. La iglesia, que es orientada en la gracia, tiene marcas distintivas, ¿sí? Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3, vamos a leer del 14 al 18. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha, irreprensible, ser hallados por Él en su venida. Para la iglesia tiene que ver con el bimá de Cristo. Cuando nos encontremos, creemos en el arrebatamiento. Juan 14, del 1 al 3 lo habla. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17, inclusive al 18 que termina ahí, también lo habla. La esperanza del cristiano no radica en lo que hoy se mueve, en las cosas temporales. La esperanza del cristiano está puesta allá. Y hoy está el amor justamente. Y a través de la fe que tenemos, esta fe y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Por medio de la fe, no por lo que vemos, por lo que no vemos. Acuérdense que esto es muy importante. Si algo que se ve, ¿por qué hay que esperarlo? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Pero si no se ve, hay que esperarlo con prontitud, con diligencia. Y si vemos que el momento del Señor Jesucristo viene y va a ser un encuentro, una bienvenida justamente, tanto los muertos en Cristo, desde Hechos 12 hasta todos los que viven ahora serán transformados por Él. Entonces, ¿cómo eso no me va a mover a mí a la piedad? A buscar de Él, a rendirme delante de Él. Presten mucha atención. Los burladores, los falsos, ¿qué hacían? Quitaban esa esperanza en el sentido de constancia, de fuerza, de fortaleza de los hermanos, haciéndole ver que todas las cosas que habían pasado siguen igual. Por eso Pedro habla de los burladores del mundo. Y cuando llegó el juicio, los llevó a todos, los arrastró a todos. Entonces es muy importante, aunque haya burladores, tengan cuidado que no los arrastre de la seguridad y la certeza que tienen, o la esperanza. Por eso habla de la esperanza también del cristiano, no solamente del incentivo y el llamado en la gracia a crecer, sino que hay una esperanza del cristiano. Entonces esto es importante. Dice: y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. De ahí vienen gramáticos, escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, es interesante, de 14 a 17 tiene que ver con el incentivo, porque habla de la esperanza, ser hallados en Él. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos. En capítulo 2 habla de los falsos, que aún negarán al Señor que los rescató. Esas personas no son salvas. Habla del rescate, habla del agorazo. Cristo es el Salvador de todo el mundo, pero los hermanos sí. En los hermanos provocó un exagorazo, los sacó afuera, son libres en el Señor. Pedro te dice, lo ha sacado de las tinieblas y lo ha trasladado a la luz, ¿ok? En Cristo. Han visto la luz, están en Él. Cuidado, que no les saquen esta seguridad, esta firmeza en lo que ustedes aguardan. El error conduce a más error. La enseñanza mala enferma a las personas. Y es como una gangrena. Empieza con un pensamiento, una duda acerca de las escrituras. ¿Esto será así? ¿Será que es de esta manera? Por eso Pedro recalca la autoridad de las escrituras. Estas personas no le importa nada en cuanto a la autoridad de las escrituras, porque hablan de cosas infladas, henchidos por sus pensamientos, ¿sí? Y por algo que viene del enemigo mismo. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. Si no, no diría estar en guardia. Hay que estar atentos, no sea que arrastrados por el error de hombre libertino caigáis de vuestra firmeza. Caigáis de vuestra firmeza, de todo lo que les he enseñado. En la primera carta ya había hablado de las circunstancias y todo lo que tenemos, porque Dios Padre bendito es que nos escogió, el Espíritu Santo justamente nos santificó y Cristo nos purificó. Entonces, todo lo que tenemos en Cristo jamás lo van a poder sacar. Pero en la vida práctica, la condición del creyente, la vida digna, pueden hacer caer, hacer que nos desliguemos de la gracia. Porque
en vez de tener el foco puesto los ojos en Jesús, estamos mirando a hombres, estamos mirando enseñanzas que van en contra de lo que el Señor dijo. Y eso no lo podemos cambiar. La fe, una vez dada a los santos, es para siempre. Entonces, el versículo 18 dice, antes bien, o sea, cuidado del error. Tener, ojo, cuidado, atento. A ver, atento a lo que enseñan, atento a lo que dicen. Cuidado con estos burladores. Una vez que, hermanos, nosotros pensamos algo distinto a las Escrituras, está muy cerca de lo que es el sentimiento. Y cuando anida nuestro corazón y ya nuestras emociones están contrarias a las Escrituras, está muy cerca de cometer alguna acción, de decir, no, ya no creo como antes, no sé qué me está pasando, me enfrié, ya no soy el mismo de antes, como en mi primer momento cuando conocí al Señor, cuando me predicaron a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque entró el error. La única manera de salir del error, ¿sabe cuál es? Es confesar al Señor, decir, Señor, esta cosa he hecho y he dicho, y he ido detrás de personas escuchándoles, pensando que era tu presencia y tu Espíritu Santo que hablaba a través de ellos, pero en realidad no hablaban por medio de ti, ni utilizaban las Escrituras como autoridad que viene de parte de ti, sino que ellos decían, Dios me dijo esto, me dijo aquello, pero en realidad Dios nunca los mandó a hablar. Y nosotros, como dice Pablo también, teníamos comezón de oír y amontonamos personas, como le dice a Timoteo, conforme a nuestras concupiscencias, porque ese es el tema. ¿Por qué seguimos a burladores y a falsos? Aquellos que predican un evangelio light, diluyen el evangelio del contenido, le hablan de un Jesús solamente amoroso, no hablan de la justicia de Dios en Cristo, no hablan de lo que hizo en la cruz, no hablan de que alguien hizo algo por vos, no hablan de que el perdón de los pecados ya fue consumado, no tenés que hacer ninguna regresión, ninguna repetición ni nada. Hablan de un Jesús solamente de prosperidad, de sanidad y de que si te das 10 te da 20. ¿Dónde dice eso la Escritura? Hablan de la unción del Santo. Esta semana estaba escuchando que dice, vosotros tenés la unción del Santo y piden por la unción del Santo. La unción del Santo es un sinónimo del Espíritu Santo que lo tenemos todas las personas que hemos creído y punto. No existe doble porción, triple porción, como si fuera una pizza. Todas las personas que fueron bautizadas en un cuerpo, 1 Corintios 12:13, y unidos a Cristo, que es la cabeza, Romanos 3, Romanos 6, versículos 3 y 4, en su muerte, sepultura y resurrección, tenemos el Espíritu Santo. Ha hecho morada en nosotros. Nos enseña que Cristo es Dios, punto. Y los enemigos, los burladores, niegan la eficacia de su obra. Aunque solamente Cristo los pueda hacer salvables, ellos niegan, aún al amo. Porque esa es la palabra déspotes, en 2 de Pedro 2. Entonces es importante, la iglesia que está orientada a la gracia está alerta, está en guardia, no quiere que el error entre. Una cosa es el error deliberado, que lo vemos, dice tranquilamente, y otra cosa es el error sutil, que viene a través de verdad y mentira, esos engaños, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, porque esto parece que viene de Dios, ¿eh? No, porque esto parece que viene de Dios, y está fuera de las Escrituras. No me interesa mucho el relato del hombre, aunque en otro tiempo sí, tal vez estaba equivocado y escuchaba lo que los hombres decían. Pero a medida que uno va creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, empieza a darse cuenta que sus palabras son verdad y vida abundante. Entonces, todo lo que me conduce al error es muerte. Me separa del Señor. ¿En qué sentido? En la comunión. Bien, antes bien crecer. Fíjense el positivo. No hagan esto en el 17, antes bien el positivo. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo coloqué algunas cosas interesantes para que se pueda entender mejor. Pedro lo que hace acá es condensar su enseñanza para sus lectores y redirigir su vida, la vida de los lectores, para glorificar a Dios por última vez, porque Pedro termina acá. No hay ninguna carta más de Pedro. Él trata de que su enseñanza, enfocar de vuelta en estas palabras gemelas, guardar la fe, crecer en el conocimiento de Cristo. Está en todas las Escrituras. La provisión de la gracia, ¿sí? El conocimiento a través de las Escrituras, para seguir creciendo y para descartar el error. Y crecer, no solamente guardar la fe, sino crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente a través de la palabra. Por eso, el método es la gracia. Una iglesia
que tiene estas marcas se puede conocer? Porque está orientada hacia la gracia o en la gracia. Vamos a ver algunos puntos importantes. Primero, el versículo 18, que tengo anotado acá, añadió en realidad una exhortación positiva, porque dice, antes bien, o sea que no fue todo gris, no fue todo negro. Los burladores se quejan y dicen no pasa nada. Acuérdense de que Dios tiene paciencia para con los que va a traer salvación. Y cuando menos se lo esperen, todo va a estar en caos. Sin embargo, nosotros estemos vigilantes, estemos guardando, en el sentido, guardar nuestra fe no es por miedo a perder la salvación. No, estar en la fe, creciendo, estar constante. Más, a la fe añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. El fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, debe emerger en nuestras vidas. A Dios sea la gloria. ¿Sí? Vamos, primera marca. Una de las marcas que he colocado esa vez y he enseñado es que la iglesia sabe, conoce y entiende que cada uno de los cristianos es salvo por gracia. ¿Cómo es una marca esa? Claro, que cada uno de los miembros de la congregación conoce, sabe, conoce, entiende que cada uno de los cristianos es salvo por gracia. Esto es un trampolín para poder comprender. Este es el ABC. Si una persona entiende, o sea, conoce, sabe y entiende que es salvo por gracia, esto va a ayudar a la vida de experiencia y a la condición de su vida diaria. Es su esposa, su esposo, sus hijos, ayudar y orientar a otros hermanos, porque no le va a poner ninguna carga. Y que esto es el favor inmerecido de Dios. Gracias, Haris, es el favor inmerecido de Dios. En cuanto a salvación, el hombre no colabora, sino que responde. Tanto la gracia como la fe, todo esto es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 8. Lo primero que debemos saber es que una iglesia que está orientada a la gracia sabe, conoce y entiende que la persona no colabora a la salvación, escuchen bien, sino que responde. Y todo este proceso de salvación, tanto de que nos da la gracia como la fe, es de Él. Hablo de la gracia por el método en el cual Dios salva al pecador. Por eso es por gracia, para que no sea por obra. Y hablo de la fe porque por la fe se obtiene. Esto es muy interesante, que no requiere alguna obra alguna. La gracia es porque es un favor inmerecido, no lo merecemos. Y por la fe se obtiene para que nadie diga, bueno, yo trabajé para hacer esto. Yo voy a entrar al cielo porque me porté bien, porque no robé, porque tal vez no maté, porque me comparé con otro. Mirá, los vecinos se comportan mal, pero nosotros tenemos un matrimonio estable. Bueno, nadie nos va a meter al cielo por esa manera, porque el método por el medio del cual Dios salva es la gracia. ¿Sí? Y por el medio del cual somos salvos es por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Así que debemos estar contentos, gozosos en nuestros corazones. Cuando vemos personas que están orientadas a decir que ellos responden a Cristo en el sentido que ellos decidieron por Jesús, sin darse cuenta que Dios los atrajo a Él, que tanto en Juan 6, que tanto en Juan 10, vemos que en Efesios mismo también, que la salvación es de Dios de principio a fin, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento por medio de Cristo. Entonces tenemos que prestar mucha atención y decirles, pará un segundito, ¿quién es el que murió en la cruz? Y te van a decir, Cristo. ¿Y vos qué hiciste? No, yo acepté a Jesús y tuve un encuentro con Él, y todas esas formas de invitaciones que tenemos a las que decimos que respondemos. No, Él me salvó. Yo nunca podía haber visto, o nunca pude haber visto, sino Él que me abrió los ojos. No está el énfasis en el que es llamado, sino en el que llama siempre. Dios nos eligió en Cristo. Primer punto importante para una iglesia, de las 10 marcas, que está orientada a la gracia, para tener en cuenta. Acuérdense que la meta del cristiano está en 1 Corintios 10:31. Todo es para la gloria de Dios, es glorificar a Dios. La meta más grande del cristiano es glorificar a Dios. Bien, segunda de Pedro 3:18, como les leí, nos dio los recursos. ¿Se acuerdan que hablamos de poder y nos dio las promesas? Eso está en el versículo 3 y 4. Pero también habla del conocimiento y la comunión con Él que tenemos por medio de su Espíritu. No olvidar eso. Todos están llamados a servir. Todos están llamados a servir. Así como la meta del cristiano es glorificar a Dios, todos están llamados a servir. Y el máximo mandamiento ustedes lo van a encontrar en 1 Juan 4:19. Lo voy a leer porque está cerquita. 1 Juan 4:19 dice de esta manera:
Nosotros amamos porque Él nos amó primero. David, pero ahí está hablando del amor ágape, o el amor sacrificial, o el amor de entrega total del Señor, que tiene que ver con el servicio. Miren, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La meta del cristiano es glorificar a Dios, 1 Corintios 10:31. Y todos somos, o mejor dicho, fuimos en realidad salvados para servir. Que no lo hagamos es otra cosa. Daremos cuenta del Señor. Una de las cosas que siempre digo, Señor, ¿por qué lo que daremos cuenta? Y sacamos algunas conclusiones por esto, por aquello, cuando nos encontremos delante de ti. Las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántas obras hacemos de servicio? Pero acá nadie nos puede juzgar la motivación. ¿Cómo es? ¿Por qué la hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué enseñamos a los niños? ¿Por qué enseñamos a los adolescentes? ¿Por qué enseñamos a los jóvenes? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué somos misioneros? ¿Por qué decimos que somos enviados? ¿Hacemos la nuestra? ¿Hacemos lo que Dios realmente quiere que hagamos? ¿Estamos en el lugar y en el servicio que Él quiere que sirvamos? Porque todos fuimos llamados a servir. Todos tienen por lo menos un don. Y el servicio está en aquella persona que ha entendido que el Señor le ha amado con amor eterno, que Cristo ha pagado el precio más grande, que ha consumado la obra y tenemos el perdón de todos nuestros pecados, que tenemos paz para con Dios, que vamos a estar con el Señor algún día por medio de su obra. Entonces no nos podemos quedar estancados solamente en la fe. Por eso Pedro siempre habla no solamente de la fe, que ya tienen inicial, sino crecer en esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a servir al Señor? El problema va a ser en el aprovechamiento del tiempo. Nos va a pedir cuenta por el tiempo lo que hayamos hecho o lo que no para Él. Lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Bueno, me voy a detener un segundito. Saludos a Abraham, ¿sí? Que te siga venciendo, a Abraham Torres y a otros hermanos que están escuchando. Que esta palabra pueda serle de bendición, pueda edificarles. Tenemos un propósito. Donde te encuentres, hermano, en cualquier lugar, el Señor nos llamó para servirle. Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ustedes cuando van a Juan 15:16, dice, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros, y habla de la elección. Pero está hablando del pámpano y la vid. El pámpano no puede hacer nada separado de la vid. Y la vid es Cristo. Y los pámpanos son las personas. ¿Para qué está la vid? ¿Para nutrir a quién? Al pámpano. ¿Y el pámpano para qué está? Para dar fruto. Y si nosotros no damos fruto, ¿es culpa de Dios? ¿Es culpa de la obra de Cristo? ¿O es culpa de nosotros? Entonces, el pámpano está para producir fruto, para dar fruto. Mucho fruto y más fruto. Entonces no podemos echar la culpa al Señor, menos al Espíritu Santo que está hoy morando en nosotros, que hace la actividad esta, que nos va perfeccionando hasta la imagen, hasta llevar hasta la imagen de Cristo. Y ahora en esta vida de experiencia estamos en cuanto a la semejanza de Cristo. Aprended esto, aprended de mí como yo de Cristo. Si estás en Cristo, bueno, andad como Él anduvo. ¿Qué vara? Pero eso es lo que nosotros tenemos. En alguna oportunidad las personas dicen, ¿cómo querés ser? Y si yo digo como Jesús, o mi hermano dicen como Jesús, esa es nuestra meta, ser como Jesús. Ahora, para ser o imitadores de Cristo, como Pablo lo dice, tenemos que tener la renegación, negarnos a nosotros mismos. Tenemos que renunciar a muchas cosas para tener tiempo, pasar tiempo de comunión con el Señor y conocerlo a Él. ¿Cómo lo conocemos? A través de las Escrituras. Acá están las Escrituras. Por eso la autoridad de las Escrituras es muy importante, porque los burladores pueden utilizar pasajes, pero no creen en la revelación de las Escrituras. No creen en la inspiración de las Escrituras. No creen de la forma verbal y plenaria que Dios habló por ella y no hay más revelación. No, ellos tienen cosas nuevas. Entonces, si la fe necesita de fe en Cristo, pero más lo que yo digo, estamos errados. Hermanos, estén atentos a esto, ¿sí? Y si alguno lo está practicando, que pueda renunciar en el sentido de confesar delante del Señor, hice estas cosas, no me mandaste a decir esto ni aquello, ¿sí? Son mis sentimientos, entro en algo como en una forma semiótica, ¿sí? De visualización, de manipulación, de hipnosis, pero esto no es tuyo. El crecimiento solamente viene a través de la palabra. Es más, el crecimiento no viene a través de la oración, porque si no oraríamos 14 horas todos. La oración es depender de Dios, saber que Él lo tiene todo bajo control. Y aunque yo no entiendo muchas cosas, no entiendo la mitad de las cosas y no sé cómo pedir, tengo también un intercesor. Romanos 8, 26, 27, el Espíritu Santo dentro mío.
Y cuando tengo pecados que no confieso, que pienso que el Señor me habla, que me usa y todo eso, en realidad estoy estancado. A mi conciencia se ha cauterizado porque pienso que estoy bien, pero en realidad estoy mal delante de Dios porque hay algo que me estorba. El pecado siempre estorba. Tanto en las personas que no lo conocen como en las personas que conocen a Cristo, el pecado siempre separa de la relación. La comunión que tenemos, ¿cómo hacemos? Tenemos un intercesor en los cielos, ¿ok? Ella murió por nosotros. El que nos puede limpiar de todo pecado y toda maldad. Si lo confesamos, ¿por qué? Porque Él es fiel y justo. Él no pecó nunca. Él nos puede socorrer, porque Él padeció, siendo probado en todo, no claudicó, mostrándonos ejemplo. Entonces es importante esto, crecer en la gracia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia tiene que saber, conocer y entender que somos salvos por gracia, es una obra del Señor, de principio a fin. ¿Tá? Gracias por los saludos de los hermanos. Segunda marca que vemos que la iglesia es salva, o cada cristiano es salvo por la gracia gratuita. Ya gracia gratuitamente es no solamente sin merecerlo, el favor inmerecido, gratuitamente la forma en la que lo recibimos, gratis, de gratia, gratia en latín, gratis, ¿sí? Un don de Dios, gratis. Y esto, entender no solamente gracia, hay mucha gente que predica de la gracia es el favor inmerecido, la misericordia, lo que nos da lo que nos da lo que no merecemos, o no nos da lo que merecemos, perdón, esa es la misericordia, y nos quedamos ahí. No, gracia gratuita, es el sólido fundamento, esto es el sólido fundamento, el cimiento de nuestra enseñanza, y se predica constantemente, en nuestra iglesia local se predica constantemente. La gracia gratuita, no gracia desligada nomás, y después seguimos con nuestras obras, no. Una iglesia que tiene esta marca, la segunda marca, es la gracia gratuita. Esta marca motiva la predicación clara del Evangelio hacia el método o actitud por el cual el Señor nos salvó y la forma en que se hace efectiva en nosotros. ¿Cómo se hace efectiva? Por medio de la fe. Sin ningún mérito. Cuando ustedes van a 2 Timoteo 1:9, nos salvó no por obras. Interesante. Ahora, nos ha llamado por gracia. Juan 1:16 dice que la gracia y la verdad vino por Jesucristo, por Él. Nos fue dada en Cristo desde antes de la eternidad. Ustedes van a Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Ok? Y se ha manifestado en el crono. La parte, para mí, les digo a los hermanos, nunca se olviden de Romanos 3:24. Cuando alguien quiere predicar de Cristo y quiere meter los salmos, proverbios y todo lo demás, y no va a la sustancia o a la fuerza del contenido, no va a entender. Muchas personas saben que son pecadores. Pero lo que hace el Espíritu Santo, acá se apagó, ahí está, se cortó un poquito, lo que hace el Espíritu Santo en el cristiano, le hace saber cuán pecador es. Es una obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le pasaba lo mismo en la experiencia. Él creía que aún conociendo a Cristo, él empezó a entender la obra del Espíritu Santo dentro de él. Y él quería aún guardar la ley en esto nuevo que había tenido con Cristo. Y se dio cuenta que la ley ya fue. Él está muerto, la ley, está desligado. Él se casó con Cristo. Y el Espíritu Santo muestra esta vida nueva que la va a manifestar, la vida abundante en Romanos 8 sobre todo. Y nosotros nos pasa lo mismo. Si no entendemos que la gracia viene por medio de Cristo Jesús, la salvación es por gracia, y nos ha llamado por gracia, pero que nos fue dado en Cristo, pero que nos eligió desde la eternidad pasada, antes del tiempo. Nos fue dada en Cristo, Tito 2, 11 y 12, pero que se manifestó en el Cronos, y ahí tenemos Romanos 3, versículo 24. Gracia gratuitamente. Vamos a leerlo, Romanos 3:24, porque de 24 al 26 está el contenido del Evangelio también. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están privados de la gloria de Dios. Dios priva al hombre cuando peca en Génesis 3. No es Satanás. Dios priva al hombre. ¿Por qué lo priva? Porque el pecado que ellos hacen lleva implícito justamente esa consecuencia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan, quedan chicos, si quedan cortos a la gloria de Dios. Dice, siendo justificado está mal, la traducción no es siendo, es habiendo sido declarado justo, ¿sí? Una vez, un acto puntual.
gratuitamente, por su gracia, están las dos palabras, gratuitamente por su gracia, a no olvidarse de eso, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y acá yo me detengo. Hubo muchas personas que hablaron del precio de la gracia. Bueno, hay que tomarlo con pinzas, hay que hacer una buena explicación porque si no se puede confundir. La gracia no es cara y no es barata. La gracia es gratis para el que lo recibe. La salvación por el lado de lo que Dios entregó a su Hijo, que no lo escatimó según Romanos 8:31 en adelante, tiene que ver con que el precio fue pagado y puso a Cristo. Él no colocó un dedo, Él metió toda la mano realmente para rescatarnos. Entonces, en cuanto a la salvación, es caro el costo. En cuanto a la gracia que yo recibo, es gratis. Así que, y gratis justamente eso, sin costo. Pero en cuanto a la salvación, es todo, porque tiene que ir con la propiciación de Cristo Jesús. Bien, tercer marca. Los cristianos son motivados a crecer en la gracia. Acá hay una profundidad en la vida cristiana que la tenemos que descubrir a través de las Escrituras. La gracia hace posible ambas motivaciones para desarrollarnos, o sea, para crecer. Y aún cometiendo errores, mientras nos guía, porque cometemos errores, la gracia lo que hace, no solamente nos salva, sino que nos enseña, nos conduce. Y aunque cometemos errores, la gracia nos guía hacia la madurez, hacia el desarrollo. Teleios, hay hermanos que son maduros, desarrollados, no son impecables. Aunque fallamos, aunque erramos, hay muchos en las congregaciones de distintos lugares donde son desarrollados maduros, porque son espirituales, pueden discernir las cosas, pueden jugar las cosas y ellos no son juzgados por nada, porque están bien en las Escrituras, están parados en la roca. En este proceso de discipulado hay un objetivo claro, el ser como Cristo. Ustedes tienen 4 pasajes que yo noté, inclusive el de 2 de Pedro 3:18, pero le voy a dar también el de Efesios 4:17, Colosenses 2:7, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 3, y 2 de Pedro 3:18, que es con el que estoy exponiendo esto, ¿no? Si bien tomé del versículo 14 al 18, desde el 14 al 17 está el incentivo porque está la esperanza de cristiano. Y en el 18 sobre todo tiene que ver con esa exhortación positiva a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. O sea que tiene que ver con el llamado, incentivo y llamado. Con todas las bases dadas, la autoridad de las Escrituras, cuidado con los burladores, pero ustedes crezcan. Porque la esperanza bienaventurada, porque en la paciencia de Dios esto va a suceder, tranquilo. Cuidado, no se engañen, no caigan de la firmeza, sigan constantes en su corazón, en su mente, fuertes en su espíritu. Bien, cuarta marca, o sea que la tercera es que los cristianos son motivados a crecer en la gracia. La primera, la gracia conoce, sabe y entiende que somos salvos por gracia. Segundo aspecto, que la gracia es gratuita. Tercer marca, que los cristianos son motivados a crecer en la gracia. Cuarta marca de una iglesia orientada a la gracia. Cuarta marca, la principal motivación para la vida cristiana tiene que ver con el crecimiento. Fíjense esto, la iglesia que motiva el crecimiento por gracia no se basa en la culpa. Vamos de vuelta. Vos sos un pecador, te vas a ir al infierno, mirá el pecado que hiciste, estás condenado. No basa su predicación y su exposición en la culpa y hacerle tener miedo a las personas. Sé que hay muchos que lo han predicado, yo no sigo ese ejemplo, pero ¿le funcionó? Bueno, está bien. Para algunos piensan que el fin justifica los medios. Para mí no. Para mí podríamos decir que en este sentido el único medio que justifica el fin tiene que ver con el pecado de Génesis 3, que ya Dios lo había decretado. Porque si no, si Dios sabe todo, ¿cómo va a permitir? No, Dios permitió porque Él lo sabe. Porque en decretos divinos nada es casualidad. Hay una causa para todas las cosas. Y Él los va a llevar a su propósito. Él tiene un plan hacia el final. Bien, o sea que la cuarta marca tiene que ver con la motivación principal para la vida cristiana. Y es justamente que la iglesia motiva al crecimiento, pero por gracia, no por obra, no activismo espiritual, sino que la actividad sea espiritual, porque las personas saben cómo presentarse al Señor como un sacrificio que está viviendo. Y esa representación nuestra individual delante de Dios, de adorar bien, tiene que ver con la ilustración que está en el Viejo Testamento.
Las personas, cada una, debían llevar un sacrificio por su pecado. Entonces nosotros no podemos venir y relacionarnos con Dios si todavía no estamos a cuenta. Tenemos que limpiarnos. Si bien no somos Israel, pero muestra cómo Israel estaba contaminado de la coronilla hasta las plantas de sus pies. Estaban enfermos. Nosotros, en la santificación, en la forma de aplicativa, tiene que ver con que nosotros no podemos adorar a Dios, entrar ahí y decir estamos bien contigo cuando tenemos pecado, tenemos fornicación, adulterio, mentiras, somos estafadores y demás. Debemos confesar nuestros pecados, debemos arreglar nuestras cuentas con aquellas personas que lastimamos, aquellos que... Y hay muchos por los cuales también somos ofendidos, que a veces decimos, pero estoy esperando que me perdone Él porque Él me hizo mal. Yo he perdonado a muchas personas, tal vez vos también, ¿sí? Pero cuando estamos entre hermanos, cuando nos conocemos ahí, tenemos que aprovechar el momento para ir y decir, hermano, yo sé que me lastimaste, pero igual te perdono, ¿sí? No voy a volver a traer a cuenta esto, porque el amor de Dios, así como me perdona a mí, tengo toda la provisión de Dios para perdonarte. Y ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy una persona mal hablada? Digo malas palabras, grito a mis hijos. Tengo que acercarme a ellos también, hablar con ellos y pedir perdón primero a Dios, o sea, confesando, porque a Dios ya no se le pide más perdón para que nos perdone, ya nos perdonó todo en Cristo. Debemos confesar para ser limpios. Por eso es muy importante cómo utilizamos las palabras. Confieso mis pecados a Dios, soy limpio por medio de Cristo. No necesito hacer ningún ritual largo. Necesito abrir mi corazón y derramar mi alma de forma sincera. John Bone ya lo decía así. La oración es derramar tu alma de forma sincera ante Dios. No se escucha, pero no nos justificamos. Entonces, una iglesia que motiva en la predicación a crecer en la gracia es una iglesia que no se basa en la culpa. Es importante. Ahora, en lugar de lo que estamos o no haciendo, porque tal vez las conductas de las personas no están bien, entonces estamos apuntando a la persona para darle palo y mortificarlo. No, la iglesia, la motivación principal de una vida cristiana es el crecimiento por gracia. No se basa en la culpa y en lugar de lo que estamos o no haciendo. Predicación y enseñanza se debe enfocar de lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo. Romanos 12, versículo 1 y 2. Ahora pues, por la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio que está viviendo, que es vuestro servicio racional, vuestro culto lógico, si se quiere, vuestro servicio espiritual, ¿ok? Y Gálatas 2, 20 y 21, Pablo habla de, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne ahí no es la naturaleza pecaminosa, sino habla de la carne, de la condición diaria, del día a día. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó a mí. Cuando hablamos del amor de Dios por todo el mundo, es la expresión del aspecto interesante, por todos. Cuando hablamos del amor de Cristo por la iglesia, vamos a Efesios 5:25. Y cuando vamos al amor de Cristo por mí, en la forma personal, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es vivencia práctica, para decir como Pablo lo dijo. La quinta marca. Podemos hablar de Efesios 4:1 también en cuanto a la motivación principal de la vida cristiana, que no está fundada en el temor ni en mandar a las personas a la condenación. Quinto punto, una iglesia orientada a la gracia no hace acepción de personas. Los hermanos son aceptos tal y como son. Dios nos acepta porque somos hijos de Dios. Acuérdense que al momento de aceptar a Cristo, pertenecemos a la familia de Dios, Dios de nuestro Padre, Cristo nos hermana, nuestro hermano mayor, lo dice el libro de los Hebreos, y cada uno somos hermanos los unos de los otros. Entonces, ¿cómo vamos a estar con ese pensamiento como el padre de mentira, homicida y mentiroso? Debemos sacar todo eso. Somos hermanos, no hay acepción de personas. Efesios 1:6 es importantísimo. Vamos a leerlo para que se pueda entender el tema de la adopción. Somos adoptados y todos tenemos los mismos beneficios, los mismos privilegios en Él. Las riquezas de la gracia nos fueron dadas, no las ganamos, no son progresivas, no vienen de forma de transmisión biológica, ni hereditaria tampoco. Esto es muy importante. No es que porque mi papá fue cristiano, yo soy cristiano, a eso me refiero. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. No es casualidad que habla gracia gratuita, que ha impartido sobre nosotros en el amado. Somos adoptados por la obra de Cristo. Dios Padre nos adoptó por medio de su Hijo Jesús.
y habla de que somos para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido en nosotros en el amado. No hemos hecho nada. Dios no hace acepción de personas, la iglesia no lo tiene que hacer. No solo cuando las personas aceptan la salvación, sino cuando tratan de vivir una vida cristiana. ¿Ok? Diferentes culturas, personalidades, opiniones, talentos y aún diferencias personales tenemos dentro de las congregaciones, y lo vemos en el mundo también, porque Dios nos ha aceptado a todos por igual en Cristo y gratuitamente. Ese es el quinto punto. El sexto punto de una iglesia orientada a la gracia es que la gracia nos ayuda a evitar los extremos liberales, ¿sí?, o libertinos y legalistas. Yo hablé una vez justamente sobre esto y lo puse en el pizarrón, de un extremo al otro. El libertinaje de un lado, a la derecha mía, y el legalista a la izquierda mía. Y puse en el centro la libertad en el amor. Libertad en amor. Si yo vivo una vida de libertinaje, eso no agrada a Dios. Si vivo una vida legalista, tampoco agrada a Dios. La única vida que agrada, justamente Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, y lo que habla el libro de Santiago. Esta es la libertad de Cristo. La libertad justamente en amor. El estar al lado de la persona, el ayudar. La palabra catartixo, la palabra griega, tiene que ver con colocar, por ejemplo, un hueso en su lugar. Y para eso se necesita tiempo, paciencia. Es un proceso. Cuando vemos que comete algún hermano alguna falta, algún pecado, tenemos que ser espirituales y ayudarlo. Pasa que hay distintos pecados. Por ejemplo, hay pecados personales que no tengo que ir contarle a nadie. Es mi comunión con el Señor y puedo ir delante de Él por medio de la obra de Cristo, y mis pecados son limpios y punto. Hay pecados que son discursivos, que afectan a mi esposa, al cónyuge, ¿no?, al esposo también, a los hijos, a los suegros, a los tíos, primos, a los hermanos en la fe. No solamente las personas que son cristianas son afectadas, no, somos afectados cuando lo que sale de nuestra boca realmente no bendice al otro, no edifica, no da gracia a los oyentes. Cualquier palabra ociosa, cualquier palabra que trae o disensión, o de lujuria, o obscena, no agrada a Dios, y de eso debemos limpiarnos. Entonces, cuando hablamos de la libertad en amor, tiene que ver con todos los aspectos. Ni hablemos de las decisiones. Dice, no, que nadie se meta en mi vida, yo hago lo que quiero, Bueno, ahí tenemos un montón de personas que toman su vida independientemente de Dios. Dice, por ejemplo, las personas que están a favor de la vida van a argumentar de que esto es un mandato de Dios y un mandamiento de Dios. Dios es el que da vida. Y las personas que van en contra de la vida van a decir, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. El problema es que vos haces lo que quieras con tu cuerpo, pero adentro tenés otro cuerpo. Entonces las decisiones que nosotros tomamos siempre afectan, siempre repercuten en no cristianos y en cristianos. En cristianos la gran diferencia que toda la provisión tenemos por el Espíritu Santo, y esto nos ayuda. Entonces, ¿cómo un cristiano puede conducirse bajo la gracia, ya habiendo sido salvo? La misma gracia nos guía a toda justicia y a toda verdad. No debemos tomar decisiones así rápidas y a la ligera. El Señor es fiel, el Señor nos ayuda, es nuestro sostén, nos cuida y también nos encamina. Bien, entonces la gracia nos ayuda a evitar los extremos liberales y legalistas. Acuérdense que el legalista mira el pecado, el espiritual mira al pecador para poder restaurarlo, y el libertino no le importa nada, solamente sigue la vida loca, diciendo que la gracia, da oportunidad para hacer lo que quiera, y así no hay que entenderlo. El apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 1 dice, no, de ninguna manera, ni se les ocurra que porque somos salvos por gracia, porque estamos en la gracia, vamos a pecar como queremos. Que ni exista ese pensamiento, que perezca, eso es lo que quiere decir. No hacemos lo que queremos, porque eso es pervertir la gracia. Tampoco debemos llenar o cumplir una serie de normas o de requisitos. Eso es legalismo. Por ejemplo, si yo tengo que aceptar a las personas para después decir, una regla de normas y de requisitos para después amarlas o que sean mis amigos, nunca llegarían a los estándares que muchas veces uno se propone. No es así. Nosotros somos aceptados por Dios. El legalismo ofrece reglas, normas, cosas que cumplir para. ¿Ok? Los legalistas en eso. Cuando las personas han sido salvos por gracia, lo que quieren poner es obras y cargas pesadas en las personas, en los hermanos. Ni hablemos de una persona nueva que le piden que se arrepienta. Eso no existe en la Biblia. A una persona nueva no se le puede decir que se arrepienta de sus pecados cuando él no conoce a Cristo, cuando él no conoce el contenido del Evangelio, las buenas noticias, lo que Cristo hizo por él. Puede saber que es pecador porque falla, porque somos todos pecadores, pero otra cosa tener un sentido de lo pecaminoso que es el pecado, valga la redundancia. Eso es por una obra de Dios. Bien,
Otra cosa importante ahí, no permite que el gobierno humano esté por encima de las escrituras. La libertad en el amor no permite que el gobierno humano, sean pastores, líderes, quien sea. Puede ser un hermano también que está ahí en los asientos y quiere gobernar a los demás, a los feligreses, ¿no? O sea, ni el liderazgo, porque hay hermanos que están debajo que quieren también gobernar, enseñorearse de los demás. Esa hegemonía de estar encima de y quitarle los recursos justamente de la provisión que tenemos de la gracia y que las personas puedan conocer al Señor. Está bien, hay una paciencia y un proceso, pero el legalista no mira eso. No mira eso. El libertinaje ya sabemos lo que piensa. La libertad tiene que ser en Cristo, en amor. Cuando hablamos hacia afuera, siempre tiene que estar la gracia, el favor inmerecido de Dios hacia los perdidos. Cuando hablamos a los cristianos, tiene que estar la verdad de las Escrituras siempre, hablar verdad, porque eso va a corregir lo deficiente, va a encaminar lo que está torcido y va a hacer crecer. ¿Ok? Eso es importante. Nadie se puede poner por encima de otro. Efesios 5:21 dice: sometidos los unos a los otros, siempre en el temor de Dios. Séptima marca, o la número 7, tiene que ver con el balance de la libertad está dado por el amor. Así como los extremos son malos y hay que evitarlo, el balance está dado por el amor. ¿Por qué? Por dos puntos importantes. Enseña a amar a Dios y a servirle a Dios. Y el otro, que ya sabemos, enseña a vivir y a servir unos a otros. Hay 58 veces, pueden ser más tal vez, el unos a los otros, edificando los unos a los otros, orar los unos por los otros, soportar los unos a los otros, sí, soportar los unos a los otros. Eso es muy importante. Someteos los unos a los otros, servíos los unos a los otros. ¡Wow! O sea que no es solamente creer en el Señor. Debemos servir a Dios porque Él nos amó primero y debemos servir a nuestros hermanos también. Entonces hay un balance de la libertad que está dado por el amor. En áreas de conciencia o cuestionables, por ejemplo, ¿qué hago con respecto a esto o aquello? Hay libertad, tal la conciencia y la libertad cristiana. Por eso tienen que leer 1 Corintios capítulo 8 al 10. Había desorden en la iglesia de Corintios, es evidente. En el capítulo 11 estalla todo en la cena del Señor. Personas estaban débiles, enfermas y duermen. Fueron disciplinados por Dios por jugar con el pecado. Pero hay libertad en Cristo, en la conciencia. Si hay algo que a vos no te afecta o a mí no me afecta, pero el otro hermano fue sacado de alguna adicción o vicio, lo que sea, y tal vez vos estás exponiendo en algo que a vos te gusta comer o algo que te gusta beber, y de repente no es que vos seas un borracho o seas un adicto a esto o a aquello, sin embargo a ese hermano le es tropiezo. No es porque vos no estés fuerte y vos no conozcas, no, sino que tu conocimiento a vos te está envaneciendo, porque en vez de serle de utilidad a tu hermano le está haciendo tropiezo. De eso habla. Es por la conciencia del más débil, no porque a vos no te haga nada. Y acá algunas personas han optado directamente a raíz de decir: no tomo ni un poquito de vino, o no como esto y aquello, ¿entendés? Miren, todo lo creado es por Dios, y todo lo que hacemos con acción de gracia es para Dios. Todo lo que hacemos, tanto de palabra de hecho, es para Dios. Acuérdense que el propósito del hombre es glorificar a Dios. Y si nosotros tenemos legalismo, no hemos entendido bien la gracia en la vida de experiencia. Ahora, en las áreas de conciencia cuestionables, debemos pensar cómo puede afectar a otros siempre. Lo que hago afecta a otros siempre, es un parámetro que yo me pongo. Señor, todo me es lícito, me es permitido, mas todo no me edifica. ¿Por qué? Porque no conviene. Lo que voy a decir va a edificar a mis hermanos todos los días, me lo planteo en los estudios, en las prédicas, en las conversaciones con los demás. Dije algo más: esto va a bendecir, va a destruir, va a consolidar, a fortalecer, o va a traer desesperanza. Va a traer certeza y seguridad de salvación, o lo que voy a decir va a traer terror y dejar de la constancia que tenían en el caminar. Mis palabras o mi conducta, ¿cuánto afecta la conducta? La gente quiere ver actitudes, quiere ver todo el tiempo. Pero sabemos que no es fácil. No es fácil vivir lo que uno habla. Y Pablo dijo: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dijo lo que lo vivo por mis fuerzas. Y así como Pablo hizo, nosotros también debemos hacer. Siempre las personas dicen: mucho habla, pero nadie pone por obra. Bueno, yo te quiero ver que pongas en práctica y por obra todos los días. Esa es una persona desarrollada y madura. Que los hay, los hay. Y nosotros vamos en ese sentido.
todo lo que queremos, lo que tenemos en Cristo y lo que creemos, lo queremos poner en práctica. Esa es la vida piadosa, la vida sabia, que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Bien, como séptimo punto tenemos el hecho de afectar a otros, Romanos capítulo 14. Fíjense que tanto el siervo, aquel que cae o aquel que se mantiene en pie, para su Señor está. 1 Corintios 8, como le dije, 1 Corintios 10, 23 al 33 y Gálatas 5, 13 al 14, que justamente habla el 16, andad, no satisfagáis los deseos de la carne. Pero el 5, 13 y 14 es interesante porque va a decir: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Está hablando que fuimos llamados a libertad, en amor, no a ser legalista y poner una serie de reglas para todos los hermanos. Esto siempre se les prohíbe a los adolescentes, jóvenes, aún niños y a los adultos, los no. ¿Por qué no le decimos los sí que podemos? Podemos andar en el Espíritu, podemos ser gozosos en el Señor, podemos entender en la vida de experiencia estar completos en Cristo. No necesitamos más nada. Podemos tener una tormenta alrededor de nosotros, un tsunami que azotee nuestra barca, pero el Señor está en control. ¿Por qué no decir de esta manera? El libertino hace de la carne, ¿sí?, su hábitat, ¿ok? La panacea para el libertinaje, ¿ok? Si no servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está diciendo eso? Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tenéis cuidado, no sea que os consumáis unos a otros, porque el legalismo trae estas tragedias. ¿Y por qué habla de que este precepto, amar a tu prójimo como a ti mismo? Porque si realmente amo a Dios y amo a mi prójimo, no le voy a hacer ningún mal, no le voy a hacer tropiezo en este sentido. El libertino dice que deja a rienda suelta su carne, porque dice: no uséis la libertad como pretexto para la carne. Lo mismo que el apóstol Pablo expuso en Romanos 6.1. No es que porque haya gracia van a hacer lo que quieren. No, por eso habla Romanos 6, 11 al 14. Preséntense delante de Él, haced morir lo terrenal, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Vamos, la condición del cristiano se debe a una vida de obediencia y sujeción a su palabra para el crecimiento. No solamente leer las Escrituras, hay que estudiar las Escrituras, ver lo que el Señor dijo en su contexto, por qué dijo lo que dijo y qué aplicación tiene espiritual para la iglesia de hoy, para mi vida. Si el apóstol Pablo está diciendo: no os conforméis a este siglo, a este mundo, no os amoldéis, es por algo, es porque puede suceder, hay posibilidad. Sin embargo, dice: absteneos de toda clase de mal, lo dice Tesalonicenses también, porque hay. ¿Y cómo podemos hacer esto? Como una vida controlada solamente por el Espíritu. Eso es una marca distintiva de una iglesia espiritual. Bien, ya les mencioné por lo menos 4 pasajes: Romanos 14, 1 Corintios 8, 1 Corintios 10 y Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. Hablando de que el balance de la libertad está dado por el amor. Servíos unos a los otros, porque primero servimos a Dios, porque Él nos amó primero. Octava marca, o la número 8. La gracia da un énfasis claro a ser de ontológico, ser, ¿sí?, no al hacer. La gracia da un énfasis claro del ser y no en hacer. Obvio, dicen, pero pará, Dios nos llamó para hacer obras también, amén. Somos salvos por gracia para, a propósito, hacer buenas obras. No hacemos obras para salvarnos, sino que justamente porque somos salvos, hacemos obras. Entonces eso siempre los explicamos y está muy bien. La gracia da un énfasis claro en ser, no en hacer. Cuando hablo en esto voy a explicar por qué. El activismo religioso no significa ser piadoso. Yo puedo hacer muchas actividades dentro de la congregación, llenarnos de actividades, eso no implica ser piadoso. Podemos ser muy religiosos, ¿sí? Ser piadoso significa eso, ser piadoso. Justamente la piedad, adorar bien, adorar de manera correcta a Dios. Y con una actitud correcta, con una motivación correcta. Y empieza cuando en el corazón entendemos cómo somos hechos hijos de Dios por medio de la fe. Tiene que ver, o sea, que la piedad tiene que ver con una relación personal con Dios. No hay manera de cambiar esto. Es la comunión que tenemos con Dios. El ministerio y el servicio tienen que ver con esto, con honrar a Dios. Eso es piedad, honrar a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios en nuestra vida íntegra. Integral quiere decir con cuerpo, alma y espíritu. Por eso dice: para presentarnos irreprensible delante de Dios.
Entonces que hay una parte irreprensible de la condición del cristiano y otra parte irreprensible que la hizo Cristo, porque fuimos hechos perfectos para siempre por una ofrenda. Hizo perfecto para siempre los santificados por una ofrenda. Esa la hizo Cristo. Pero la otra de cada día tenemos que vivir en las condiciones del cristiano. Me toca a mí, te toca a vos. Entonces hay que honrar a Dios. Creencia equivocada que Dios no está contento a menos que estés ocupado. Hay un eslogan ahí, ¿no? Que Dios no está contento, Dios no está alegre a menos que estés ocupado. Miren Efesios 5, 1 y 2. Importantísimo. Gálatas, Efesios 5, 1, 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Si la octava es la gracia, da un énfasis claro en ser, no en hacer. ¿Cómo? ¿Por qué me muestra el ejemplo claro de Cristo, que se entregó como sacrificio y ofrenda? Pues está hablando de despojo. ¿Por qué Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo? ¿En qué? En esto. Porque para vivir en la vida de amor, para tener un énfasis claro justamente en ser, tiene que ver con conocer quién soy en Él, qué tengo en Él, todo lo que hizo por mí. Y eso va a resultar en una vida piadosa, de honrar a Dios por todo lo que Él es y todo lo que Él hizo. Y todo lo que hace ahora a través de mí, por medio de su Espíritu. Entonces no es llenarnos de actividades, no es decir Dios está descontento cuando no estamos ocupados, sino que hay que estar ocupados en la salvación, crecer en la salvación, crecer en la gracia y conocimiento de Cristo. Noveno punto, ¿sí? Novena marca. La gracia provoca un deseo sincero por el evangelismo. No hay manera de que podamos entender la elección de Dios y dejar a un costado no vamos a predicar a nadie. No, porque el que ha sido amado por Dios quiere también transmitir a otras personas la gracia, la reconciliación. El camino está abierto, ya no hay separación. Por medio de la sangre de su cruz, Él tanto a los judíos como a los griegos los unió en un cuerpo espiritual. Y uno va predicando el Evangelio. Y Dios al que eligió lo llama. Nosotros no somos lo que llamamos, es el Espíritu Santo que lo llama. Es el Espíritu Santo que convoca a esas personas que van a ser invitadas eficazmente. Son convocados no solamente a una boda, convocados eficazmente. Y se hace efectiva esa salvación. No lo sabemos. Predicamos a toda criatura, no importa, color, etnia, tribulación, pueblo, donde estemos. No necesito ir tan lejos para predicar. Acá nomás los vecinos. Mis vecinos me conocen, saben cómo soy. No hay que guardar el testimonio. El testimonio es una cosa, el ejemplo en el hogar es otra, también, importante del cristiano. Pero eso nos salva. Con esa conducta pueden decir el día de la visitación, como dice Pedro, reconozcan que el que estaba en nosotros era Cristo. Pero sin embargo el testimonio nos salva. El testimonio y el ejemplo nos ayuda a abrir esa empatía con la persona para poder hablar del contenido acerca de la salvación, lo que Cristo es, la provisión justamente y la promesa, la vida eterna. Ahora, vamos a ser sinceros, ¿cuántos de nosotros todos los días somos testimonio y somos ejemplo, aún en nuestra familia, en la sociedad donde estamos? Necesitamos siempre de la gracia de Dios. Y cuando hablamos de predicar el Evangelio, de la gracia justamente, ¿ustedes piensan que vamos a estar desligados de eso? Mostrarlo con nuestra conducta y con nuestra fuerza, eso es religión. Cuando hablamos del Evangelio, de la gracia, tenemos que hablar de quién es Él, Dios hecho carne. ¿Y qué es lo que hizo? La obra más grande, en la sustitución, tomó mi lugar, hizo una obra de expiación permanente y perdurable y para siempre. Y aquel que cree en esto, en su muerte, sepultura y resurrección, es salvo. Y punto. Eso hay que hablar. Y para eso necesito la gracia. La gracia provoca un deseo sincero, le quiero predicar a todos, ¿no? Como la ilustración cuando están los 4 leprosos en el campamento que habían sido sitiados en Samaria, justamente por los sirios, y quedaron los leprosos después. Los leprosos quedaron solos afuera de las puertas diciendo, bueno, vamos a morir. Después se da cuenta que como estrépito de caballos, carros y demás, pero no había nadie en el campamento. Cuando entran pensó que estaban los enemigos y no había nadie. Agarrados se hicieron una marinera con todo lo que había ahí. Pero ellos dijeron, es tiempo de buenas nuevas, buenas noticias. El enemigo se fue, se marchó por algo que Dios hizo y nosotros callamos. No sea que nos alcance nuestra maldad. Tal vez la maldad no nos va a alcanzar en ese sentido, como yo lo que estaban diciendo, bajo la ley, ¿sí? Pero sí, Dios nos va a pedir cuenta por haber callado, por no haber dicho, por no haber hablado de Él. Y hay coronas y hay galardones. Que nadie tome tu corona.
Cuando la gracia provoca un deseo sincero por el evangelismo a todo el mundo, compartir la gracia, porque esto está en el corazón de Dios. Mateo 28, 18, 20, la gran comisión, yendo a ser discípulos. Y está en imperativo, indica una acción, yendo a ser discípulos, porque ser discípulo obviamente los bautizaste antes, creen en Cristo, no es hacer prosélitos, porque esto está en el corazón de Dios. Juan capítulo 17, versículo 18, habla de aquellos que han de creer. Primera Timoteo 1, 12 al 16, cuando Pablo habla de su testimonio, yo el primero, el pecador, el pecador, el más grande, Pablo se considera, me salvó. Lo que soy por la gracia de Dios. Y la última marca de la iglesia, orientada a la gracia, tiene que ver con este aspecto, que la gracia enseña la confesión personal y restauración. Y este va a ser uno de los temas que voy a tratar, no sé si mañana o pasado, con la disciplina de la iglesia local. La confesión personal y la restauración. Y por el tema siguiente voy a tratar, la última marca, la 10ª marca, es esta: la gracia enseña la confesión personal y restauración. Pero ¿por qué no sucede en todas las iglesias esa restauración del pecador? Porque hay gente que no confiesa sus pecados, hay gente que los carga y después ya resultan en cosas que se hacen públicas. Y todo eso lo voy a tratar en el próximo tema que tiene con la disciplina de la iglesia local. Esto puede ayudar a los pastores, a los líderes y a los hermanos también cuando ven una falta en alguien, para que no haya murmuración ni división, sino que vayan a la persona, ¿sí? Busquen personas maduras dentro de la congregación para ser ayudados también. Y traten de restaurar, porque la idea es corregir. Bien, la gracia enseña la confesión personal y restauración. La 10ª marca de una iglesia orientada en la gracia. Los hermanos que pecan son tratados bíblicamente. Y tenemos Mateo 18, que después voy a tratar de eso. Ahora voy a decir en forma general. Los hermanos que pecan son tratados bíblicamente, porque hay pecados personales, pecados doctrinales y pecados públicos. Siempre el objetivo es restaurar al ofensor a una total comunión con Dios y la iglesia. Total comunión con Dios es restaurarlo en una comunión con Dios, que él pueda tener de vuelta su relación con Dios, y a la iglesia local, a los hermanos, no al edificio, a estar bien con los hermanos, participar justamente en la comunión que tienen con la cena del Señor. Ahora, porque la iglesia no debe permitir el libertinaje, tampoco la hipocresía, no podemos pasar por alto esto, sino que se debe reflejar un ambiente de sanidad en lugar de un espíritu de crítica y de condenación. Si nosotros no ayudamos en la restauración y en comunión para que él tenga de vuelta con Dios y junto a los hermanos, en vez de estar en un espíritu de ayudar, estamos fomentando un espíritu de crítica y condenación, y el enemigo hace estragos. Tenemos Tesalonicenses 2.7, segunda, tenemos Gálatas 6.1, tenemos Primera de Juan 2.1, que el que confiesa, él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8, que habla de la persona que es arrepentida, es perdonada de vuelta, puesta en una posición, porque es un arrepentimiento conducente para salvación, en la santificación en la vida, de obediencia, no un arrepentimiento para salvarse, sino para empezar de vuelta a caminar como se debe. Así que, hermanos, lo dejo con estas 10 marcas distintivas de una iglesia orientada a la gracia. Repaso rápidamente antes que termine. Primer punto, la iglesia sabe, conoce y entiende que somos salvos por gracia. Segundo punto, vemos que la gracia es gratuita y es el cimiento sólido de la base. Tercer punto, los cristianos son motivados a crecer en la gracia. Cuarto punto, principal motivación para la vida cristiana tiene que ver que no se culpa a las personas, sino que se motiva a través de la gracia, la predicación y la enseñanza. Quinto punto, no hace acepción de persona. Sexto punto, la gracia nos ayuda a evitar los errores extremos liberales y legalistas. Séptimo punto, el balance de la libertad está dado por el amor. Octavo punto, la gracia da un énfasis claro en ser y no en nacer. 9 punto, la gracia provoca un deseo sincero por el evangelismo. Y el 10º punto, la gracia, que hablamos recién, enseña la confesión personal y restauración. Dios te bendiga.